pequeño break nos echamos, bueno, no tanto que hayamos tenido un break, estábamos activos porque estuvimos yendo a algunos retiros. Te agradecemos porque nos has llamado a ser instrumentos de tu amor, a ser instrumentos de tu, de tu evangelio, Señor, de tu verdad, porque tú nos quieres comunicar tu vida, Señor, y por eso nos has abierto tu corazón para poder conocer estos escritos de cielo, por medio de los cuales, Señor, tú quieres instaurar ya tu reino aquí en la tierra, el reino de tu voluntad. Pues Jesús, aquí estamos, nos fundimos en tu divina voluntad para ofrecerte este tiempo de oración, este tiempo de reflexión en tu misma voluntad. Que sea tu voluntad la que le dé vida a nuestra vida, le dé vida a nuestros actos, le dé vida a nuestro pues reflexionar y meditar en estas verdades del cielo, y que a través de ellos, Señor, también del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta hermosa oración. Les pedimos que se puedan compartir el programa, que le hagan like para que se pueda compartir con más personas. Va a ser un programa muy hermoso que nos trae el Padre Héctor este viernes. La continuación de la serie de programas de la oración en la divina voluntad. Seamos unos expertos como Luisa, como fue nuestra madre, Jesús mismo, pues esperamos que lo comprendamos bien, lo entendamos y aprendamos a imitarlos, a saber orar también como Jesús oró, como nuestra madre oró, como Luisa oró también. Y bueno, pues antes de esto nomás quiero mencionar algo, porque anteriormente los programas anteriores, antes de que tocáramos el tema de la oración, también tenía ese sentido llevarnos hacia esto, porque se trataba de hacer vida en la divina voluntad, era el enfoque. Pero también no se puede hacer vida si no se ora en la divina voluntad, porque la oración es la que nos une al Señor, y por medio de la oración es que también podemos fundirnos en la voluntad de Dios y hacer actos en la voluntad divina. Para yo hacer un acto en la divina voluntad tengo que tener la intención, y para tener la intención yo tengo que decir, ven divina voluntad, ¿verdad? A orar en mí, a hacer esto en mí. Es más, es bien importante la oración, ¿verdad? Porque la oración es palabra. Y es que hay que entender una cosa, ¿verdad? Si, por ejemplo, cuando Dios creó el mundo, ¿qué hizo? Lo creó con el poder de su palabra. Él dijo, hágase. Entonces, cuando Cristo predicó, Él predicó su palabra. La palabra es importantísima, ¿no? Jesús no vino para nada más dar ejemplo y ya, ¿verdad? No, él habló, y al hablar Él estaba por medio de su palabra, pues transformando los corazones, porque la palabra de Dios es vida, y al transmitir su palabra, entonces Él iba infundiendo esa vida en los corazones y los iba transformando. Entonces, también cuando el Señor espera nuestra palabra, cuando el ángel le anuncia a nuestra madre que ella sería la madre del Hijo de Dios, la Virgen usó su palabra, dijo, dijo, hágase, sí. O sea, que se cumpla en mí según tu palabra, como has dicho. O sea, que se cumpla en mí. Ella tuvo que dar su sí, su fiat, ¿verdad? Dios espera que también de nosotros salga esa palabra. Pero quiere Entonces, escucharlo. quiere escucharlo. Entonces, lo mismo sucede cuando nos unimos digamos, a la voluntad de Dios. Nosotros usamos la palabra, decimos, hágase, o sea, ven, o sea, me fundo en tu voluntad, Señor, para hacer tal cosa. Entonces, eso es lo que se llama también oración. Claro, existe la oración mental, podemos decir, el meditar, el contemplar, pero también es importante que con la palabra que el Señor me dio, que es un don que el Señor me dio, yo pueda decir también en esta oración, Señor mío, Dios mío, me fundo en tu voluntad para hacer tal cosa. Entonces, y comúnmente, o sea, uno cuando hace oración, ora, o sea, con su voz, ¿verdad? Con la palabra. Entonces, el Señor espera también que la palabra del ser humano, que la palabra, digamos, la palabra del ser humano, pues es palabra misma que el Señor le dio. Y que tiene que salir Que del sale, corazón. claro, que sale del corazón. No nomás por hablar, digo, entonces, que salga. Entonces, yo creo que esto es importante, ¿verdad? Porque en la oración
es necesario entonces que se une la voluntad de Dios con la voluntad del ser humano, pero el ser humano le dice sí. El ser humano tiene la intención de decir, yo me quiero fundir en la voluntad de Dios y por medio de la palabra, de la oración, Te digo, fundes. me fundo en tu voluntad, Señor, para hacer tal cosa. Entonces, esto es lo que vemos en toda digamos, en los escritos con Luisa, porque Luisa continuamente se fundía en la voluntad de Dios y ella lo decía también. Entonces, y eso que decía, pues bueno, por obediencia lo pone también por escrito. No solo lo que Jesús le decía a ella, sino lo que ella le decía a Jesús. Entonces, y es en esos diálogos también donde sale todo esto, todos estos escritos tan hermosos, porque mucho de lo que el Señor le dijo a Luisa es porque Luisa tenía algo que el Señor mismo le ponía en su corazón, en su mente, y ella entonces preguntaba o decía, y entonces el Señor era cuando la instruía, ¿verdad? Pues Padre, bien. ahorita una pregunta que está diciendo lo de la palabra. Inclusive cuando vamos a confesarnos, tengo que decirlo. Eso. Se me vino a la mente tan importante porque el Señor ya sabe que nos arrepentimos, que nos dolió, pero Él quiere que salga de nuestra voz y se lo digamos, ¿verdad? A un sacerdote que es quien está... Bueno, la iglesia lo que dice, cuando por ejemplo en este caso de que se confiesa uno, se asume que lo va a hablar, lo va a decir, ¿verdad? Padre, me confesé hace tanto tiempo, o bueno, el sacerdote, yo comúnmente les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Y así, entonces, después ya de que dice que tanto tiempo comienza, hice tal cosa, hice aquello, hice esto, pero lo está diciendo, es incluso la palabra confesarse, se asume que lo está hablando, lo está diciendo No con puedo llegar a darles palabra. un papelito nomás. No, y precisamente por eso, bueno, ya aquí voy a mencionar algo que una vez me pasó, no voy a decir dónde ni cuándo, ¿verdad? Para no quemar a nadie, pero una vez asistí yo a una parroquia para un servicio penitencial, ya tiene varios años de esto, y cuando llegué recuerdo, pues sí, estaban ya también los sacerdotes que se colocaron en un lugar. ¿Sabes? Me llegué un poquito tarde. Entonces, ya habían comenzado y yo me acomodé en un lugar también, pero estaba viendo que estaban haciendo fila la gente. Y bueno, ahí donde yo me puse también, pues empezaron la gente a venir. Y me pasaban un papelito y se había hecho una fogata y después la idea era de ver el papelito, de leer lo que se había dicho ahí y tomar ese papelito y echarlo a esa fogata que estaba ahí. Entonces, esto pues ahí mismo dentro del templo, yo me quedé, luego esta no me da muy buena espina y no me agradó porque siempre yo en lo que he entendido es que la confesión es confesarlo, es decirlo. Incluso hace poco leí el catecismo de la iglesia católica y ahí se menciona algo de esto y sí, se asume que se dice, se habla, ¿verdad? Entonces me traen el papelito y le digo, dímelo. Hablo, ¿verdad? No era de más de que yo me iba a poner a leerlo y ya. No, no, quiero que lo digas, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué tienes? Dime qué hiciste. Y ya lo decían. Entonces, es importante. Es que ahorita se me vino eso, de lo Sí. importante de la palabra, porque el Señor ya sabe que nos arrepentimos, pero aún así hay que decirlo. Sí, es como es como si el Señor nos invita a hacer algo. A ver, quiero que hagas esto. ¿Lo aceptas? Y yo puedo decir, "Ujú". No, el Señor quiere escuchar, dímelo. Por eso te di la palabra. Sí, Señor, Sí. voy. Sí. ¿Verdad? Entonces, Sí. bueno, eso es un detallito que es importante porque en la oración se asume que yo, con el don de la palabra que el Señor me dio, voy a usarla. Voy a usarla. Claro, alguien pensará, pues este es mudo. Bueno, hazlo con gestos, hazlo como sea, pero haz algo, ¿no? Pero en el caso que nosotros sí lo podemos hacer, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, por eso es importante que en este caso, cuando vamos a orar, tengo la intención de hacerlo. Y ahora con mi intención de hacerlo, ahora esa intención la voy a expresar a través de la palabra. Y le digo, sí, Señor. O sea, sí lo quiero, mi corazón lo quiere y mi voz se lo dice. Entonces,
Bueno, ah, vamos a seguir con este tema de la oración y de la importancia que hay en el fundirse en Jesús o en unirse a Jesús, hacer todo lo que hacemos en unión con Él. Y porque precisamente es por medio de la oración que nos unimos a Cristo. Pero bueno, vamos a ir a esta verdad para ver cómo nos instruye el Señor acerca de la importancia de unirnos a Él. Y esto pues por medio de la oración. Esta verdad se encuentra en el volumen 11 y la verdad de la 113. Párrafo 4. Párrafo 4. El volumen es 11, la verdad 113, diciembre 10 de 1915. En el párrafo 4 o el numeral 4. Dice el Señor: hija mía, ánimo, yo no te dejo, sino estoy dentro de ti. Si bien no siempre me ves, y tú únete siempre conmigo. Si rezas tu oración, corra en la mía y haz la tuya. Así todo lo que hice con mis oraciones. Así todo lo que hice con mis oraciones, la gloria que di al Padre, el bien que imperé a todos, lo harás también tú. Si obras, haz que tu acto corra en el mío, y haz lo tuyo. Así tendrás en tu poder todo el bien que hizo mi humanidad, que santificó y divinizó todo. Si sufres, tu sufrir corra en el mío, y haz lo tuyo. Así tendrás en tu poder todo el bien que hice en la redención. Con esto tomarás los 3 puntos esenciales de mi vida, y a medida que lo hagas saldrán de ti mares inmensos de gracia que se derramarán para bien de todos. Y yo veré tu vida no como tuya, sino como mía. Bueno, ¿qué nos está diciendo el Señor aquí? Que le está pidiendo a Luisa que todo lo que ella haga lo una a Él. Son sus oraciones, son sus acciones, esto es todo su obrar, toda su vida. Hay que unirla a todo el obrar, toda la vida del Señor. Estaba pensando en un ejemplo de cómo pudiéramos hacer esto. Está pasando una persona por un gran sufrimiento. Un gran sufrimiento, quizás el sufrimiento es físico o por causa de una enfermedad. Y esto pues le está causando gran sufrimiento. Entonces esta persona que está pasando por este gran sufrimiento piensa también en el sufrimiento de Cristo en la cruz, en su caminar, en el camino hacia el Calvario. Piensa en su crucifixión, piensa en su muerte. Y sabe esta persona que el Señor sufrió inmensamente. Ahora, esta persona que no niega del sufrimiento que está ahorita padeciendo, porque es común, ¿verdad? Que cuando uno esté pasando por sufrimientos, que tenga uno como la actitud de quererlo rechazar, incluso no falta quien hasta dice, ¿por qué yo, Señor? Bueno, ya cuando dice, ¿por qué yo? Ya no está viendo ningún mérito en esa persona, solo está sufriendo y está sufriendo inútilmente y no está sacando ningún beneficio. Pero esta persona ama al Señor y considera que en su modo de ver también las cosas, porque el Señor le ha transformado esa mente, que no es justo que el Señor haya sufrido tanto y que uno esté sin sufrir nada. Ahora que ya el sufrimiento ha venido a tocar a la puerta de su vida, entonces ahora ese sufrimiento, aunque le duele, le cuesta, pero lo abraza y lo une a los sufrimientos de Cristo. Y entonces sabiendo que le puede dar consuelo a Jesús, le dice, Señor, en tu divina voluntad yo abrazo todo este sufrimiento y te lo ofrezco
y tomo tus sufrimientos, y todo lo tomo, Señor, y os lo ofrezco por, Señor, para darle consuelo a tu corazón, para darle consuelo a tu corazón, para la conversión y la salvación de las almas. Entonces, como lo está abrazando y lo está haciendo, no está renegando este sufrimiento, sino une su sufrimiento al de Jesús en la cruz y lo ofrece también junto con el de Jesús. Ahora los méritos de esta persona se han adquirido méritos divinos, Es lo que dice. y entonces le está ayudando al Señor no solamente a salvar las almas, le está dando consuelo a su corazón porque ya hay alguien que entiende al Señor, porque hay alguien que lo ama, porque hay alguien que le corresponde y que no está renegando de las cruces, sino que la está abrazando junto con Él, y eso le está dando consuelo al Señor. Está dando consuelo al Señor. Entonces, de ese modo, entonces estamos viendo que al unir sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo en la cruz y ofrecerlo, le da consuelo a Jesús y le ayuda a salvar almas. ¿Cuál es el consuelo más grande que se le puede dar al Señor? Sí, en esta vida, que se salven las almas. Porque la sed más grande que tiene Jesús, todo lo que Él hizo, ¿por qué lo hizo? Para que se salvaran las almas y pues llegaran al cielo. Y claro, ahora con esto que nosotros ya sabemos, es para que pues el reino de su divina voluntad sea una realidad en cada criatura. Pero entonces eso es el sentido. Yo uno mis sufrimientos, uno mi vida a la vida de Jesús, uno mis sufrimientos a los de Jesús, tomo sus sufrimientos y tomo su vida y lo hago mío todo y se lo ofrezco. Por ejemplo, a veces en ocasiones es bueno, es uno de los modos que he orado cuando ya que he recibido al Señor, que ya lo di en comunión, no tengo otro momento de oración. Bueno, cuando recibo al Señor hago una oración que ya incluso ya les compartí la vez pasada, pero ya después que di la comunión a la gente, regreso y pues me siento comúnmente, pues de lo que hacemos, ¿verdad? Entonces me siento en la sede y de ahí empiezo mi oración, me recojo en oración y hay un momento donde yo me dirijo a Jesús, ¿verdad? Pero primero, me dirijo al Padre. Padre Santo, en tu voluntad tomo tu amor. Madre, en la divina voluntad de nuestro Dios, tomo todo tu amor. Tomo tu amor, Jesús, todo tu amor, y con ese mismo amor te amo. Con ese mismo amor te amo. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque estoy tomando de lo que es de Dios y le estoy dando a Dios lo que es de Él. Y eso es lo que le hace más feliz al Señor, porque le estoy dando de lo suyo. Porque lo mío es muy pequeño. Es muy pequeño. Entonces tomo lo de Él y yo se lo doy. Entonces, de ese modo, o sea, me uno en oración con Él, pero a la vez tomando de lo suyo, porque lo suyo es lo que es de gran valor. Cuando mis sufrimientos, por ser solamente míos, no tienen mucho valor. Bueno, y no tienen nada de valor si ni siquiera los ofrezco, ¿verdad? Entonces, lo que tiene valor es lo que Jesús hizo. Y por eso, uno lo mío a lo de Jesús y entonces se vuelve grande, se vuelve méritos, se vuelven méritos divinos. Y con eso reparo a Jesús y le ayudo con la salvación de las almas también. Entonces, o sea, nos está diciendo entonces aquí el Señor, dice, únete siempre conmigo. Si rezas tu oración, corra en la mía. O sea, tomas sus oraciones, tomas sus reparaciones, tomas sus sufrimientos, tomas todo lo de Jesús. Es más, ¿cómo podemos decirlo de un modo más sencillo? Dale a Jesús a Jesús. Fíjense, dale a Jesús y dale a Jesús lo de Jesús. Y de ese modo le estamos dando reparaciones divinas. Pero claro, tú lo tomas, tú en la voluntad del Señor, tomo de lo tuyo, en tu divina voluntad, tomo de lo tuyo, tomo tus sufrimientos, tus lágrimas, tomo tus oraciones, tomo toda tu vida y toda la tomo, Señor, la hago mía y toda os lo ofrezco.
Bueno, hay ocasiones que me pongo a hacer ciertas oraciones y a veces me pongo como a Luisa, ¿no será que estoy diciendo algunos disparates? Y, pero me atrevo a decirlo porque, ay, perdón, porque yo sé que también el Señor honra la intención, ¿verdad? Y si no la hice tan bien, pues ya hay que Él le acomode, ¿no? Entonces, he hecho algo, así alguna oración cuando he dicho, Señor, en tu divina, me fundo en tu voluntad para poner en cada pensamiento, palabra, mirada, respiro, en cada movimiento, en cada respiro, cada latido de mi corazón, un continuo te amo, un venga tu reino, salva las almas. Le estoy diciendo en ese, pero a la vez ya que tu voluntad tiene y tiene la virtud de extenderse a todo, de abrazar todo, de envolver todo, el Señor en tu voluntad tomo toda tu vida, todas tus obras, todos tus sufrimientos y lágrimas, todo tu amor. Tomo toda la vida, todas las obras, todos los sufrimientos y lágrimas y todo el amor de María Santísima, nuestra querida mamá, y de Luisa, la pequeña hija de tu divina voluntad. Toda la vida santa, todo el amor, todos los sufrimientos y lágrimas de todos tus santos. Es más, tomo toda la vida, Señor, y todo el amor de todos tus ángeles, todo el obrar santo de tus almas del purgatorio, sus deseos ardientes de poseerte, de poseerte, toda la vida santa y todos los méritos y todo el amor de tus almas amantes aquí en la tierra. Todo lo tomo, Señor, en tu voluntad divina y todos lo ofrezco por la conversión, la salvación y la santificación de las almas. Entonces, yo en ese sentido, o sea, tengo una intención, pero estoy tomando de lo de Dios para ofrecerle a Dios lo suyo, de lo suyo. Y ahora pues también se añade a todo esto los méritos de los santos, bueno, la Virgen, de Luisa, de los santos, y digo, y de sus ángeles, pues hay que atreverse a hacer cosas, digo, la sí, comunión de sí, los santos. pues sí, además que si la voluntad divina abarca todo, lo puede todo, entonces y digo, bueno, no sé hasta qué punto el Señor puede estar exagerando, pero eso es mi intención, así es que ahí te va y a ver qué haces tú con ella, ¿no? Eh, es tomar de lo de Dios o tomar a Dios para darle a Dios, o tomar de lo de Dios para darle a Dios de lo suyo. Y es que, Padre, ¿cuál es la herencia de que nos habla la palabra de Dios? Tenemos una herencia. Y esta herencia es toda la vida de Jesús. Exacto. Todos sus méritos. Entonces podemos tomar de esa herencia, de toda esa riqueza que es toda la vida de Jesús desde su encarnación. Y entonces unir su vida a nuestra vida. Y ahorita que decía usted con una enfermedad, pero en la vida cotidiana tenemos muchos sufrimientos, tenemos muchas penas, tenemos incomprensiones, confusiones, tanta cosa que vivimos en la vida cotidiana, que podemos unirlo todo, santificarlo y divinizarlo, uniéndolo a Jesús. Porque todo lo que nos ha pasado a nosotros, Padre, lo que nos pasa a Jesús lo vivió. Jesús fue humillado, a nosotros nos hemos vivido humillaciones, sí. Jesús fue humillado también. Despreciado también. Infidelidades también. Desprecios, ingratitudes, todo Jesús lo vivió. ¿Qué hemos pasado nosotros que Jesús no lo haya vivido también? Y lo vivió por nosotros. Exacto. Entonces ahora es que podemos unirnos en la divina voluntad a todos esos actos, nuestro sufrir, nuestra vida cotidiana a la de Él. Es más, precisamente porque Jesús ya lo hizo, Él lo mereció, para que nosotros también, para que nosotros, cuando estemos pasando por algún sufrimiento, cuando nosotros hagamos alguna oración, cuando estemos haciendo algún sacrificio, Jesús ya lo mereció por nosotros, de tal manera que ahora nosotros lo unimos a lo de Él, tomamos lo de Él, unimos lo nuestro a lo de Él y lo tomamos y se lo ofrecemos. Entonces ya nuestros sufrimientos, nuestros sacrificios, oraciones, se adquieren esos méritos divinos cuando ya yo le he dado espacio al Señor que pues Él lo venga a hacer en mí también, pero me he unido a Él. Él se ha unido a mí y nos hemos fusionado en uno. Y ahora todo lo mío que lo he unido a lo de Jesús puedo ofrecerlo.
Entonces, eso mío adquiere esos méritos divinos ofrecidos en lo hecho por Jesús también. En cada sufrimiento, cuando pues él también perdió a su papá, cuando Eso. murió su amigo Lázaro, porque cuando, ¿verdad?, perdemos algún ser querido, todo Ujú. ese sufrimiento, en sí tenemos una riqueza en toda la vida de Jesús. Todo lo vivió nuestro Señor. La pobreza, siendo rico se hizo pobre, hasta fue emigrante, tuvo Hasta que, porque inmigrante. tuvo que huir Sí. a Egipto. Bueno, vamos a continuar con otra verdad que es la 11.131. Ujú. Bueno, aquí todo se trata de ir haciendo todo con Jesús y en Jesús, En su voluntad. unidos a su voluntad divina. Dice, em, dice Luisa, voy a comenzar desde el principio. Nuevamente es el volumen 11, la verdad 131, septiembre 8 de 1916. Ujú. Dice Luisa, esta mañana después de la comunión sentí que mi amable Jesús en modo especial me absorbía toda en su querer y yo nadaba dentro de él. Pero ¿quién puede decir lo que yo sentía? Yo no tengo palabras para expresarme. Y Jesús me dijo, hija mía, por cuánto tiempo el alma está en mi voluntad, tanto de vida divina puede decir que hace en la tierra. Bueno, nuevamente es algo, una frase pequeña aquí, pero eso ya de lo que dice el Señor, mientras uno está en su voluntad, tanto hace de vida divina. O sea, nuestra vida humana se transforma y siendo humana adquiere una realidad divina de tal manera que ya se divinizó, ya no es meramente humana, es divina. Toda nuestra vida, todo nuestro obrar, todo nuestro actuar, todo se vuelve divino y se vuelve se vuelve meritorio como, o sea, a la altura de los méritos de Jesús, de su misma vida, porque es su misma voluntad la que lo está haciendo. Dice, oh, cómo me agrada cuando veo que el alma entra en mi voluntad para hacer vida divina. Mucho me agrada ver a las almas que repiten en mi voluntad lo que hacía mi humanidad en ella. Yo hice la comunión, me recibí a mí mismo en la voluntad del Padre, y con esto no solo reparaba todo, sino que encontrando en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos. Por eso yo abrazaba a todos, me daba en comunión a todos, y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento, y al Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. Esto está muy bueno, ¿no? Esto está bueno. Jesús nos dijo, he venido a traer vida y vida en abundancia. Pero vida divina. Vida divina, vida de cielo, es la vida de la Santísima Trinidad. He venido a traer vida y vida en abundancia. Y también cuando habla acerca de la Eucaristía, en lo que es el diálogo del pan de vida, en el que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, y está el versículo 48, sobre todo 48 en adelante. Ahí el Señor dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Sus padres comieron maná en el desierto, pero murieron. Yo soy el pan vivo bajado del cielo para que el que me coma no muera. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para la vida del mundo. El que coma mi carne, beba mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día.
Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que Él que nos viene a traer vida y vida en abundancia y dice, y que lo tenemos que comer para poder tener vida. O sea, quien recibe a Jesús en comunión está recibiendo ya la vida divina, la vida de cielo, al que es la vida, al que es la vida. Entonces, el deseo más grande de nuestro Señor siempre fue darse a su criatura, comunicarle su vida, con su vida divina. Y era en todo momento desahogarse en su criatura, comunicándole su ser, comunicándole su vida, comunicándole su amor. Y entonces, ¿dónde es donde el Señor tiene su desahogo principal en amor? Donde Él busca comunicar esa vida divina, principalmente en la Eucaristía. En la Eucaristía ya también, claro, a través de estos escritos, sí. Pero ¿por qué también decimos principalmente en la Eucaristía? Porque la Eucaristía es Jesús. Es Él. Es Él, es su cuerpo, es su sangre, su alma, su divinidad, todo completo, todo su ser. La Eucaristía, esa hostia consagrada, que por cierto la palabra hostia quiere decir víctima. Entonces, esa hostia consagrada eh, eh, encierra en sí todo el ser de Jesucristo, su humanidad, su divinidad, su cuerpo, su sangre, su alma, todo su poder, todo su ser. O sea, lo encierra todo. La diferencia entre Jesús en la tierra, en las hostias consagradas, y a la derecha del Padre, es que a la derecha del Padre en el cielo, Jesús se ve tal cual es, como Dios que es. Acá no, acá se encierra todo. Se encierra todo. Entonces, ¿qué es lo que siempre ha querido el Señor? Darse, comunicar su vida, su ser. ¿Y cómo es que lo hace principalmente? Y lo ha venido haciendo desde la creación de su iglesia, a través de la Eucaristía. Entonces lo que el Señor busca es darse. Ahora, cuando no encuentra esas personas a quien se le quiere dar y estas personas no le reciben, entonces el Señor recibe una gran afrenta. Esto es un sufrimiento intensísimo para el corazón del Señor, que busca desahogarse y no encuentra en quién. Bueno, lo hacen algunas personas, pero también una cosa, de verdad, es que no entendemos muchas cosas. Siempre, bendito Dios, que esas almas que lo aman, que lo desean, que lo reciben en gracia, le dan consuelo al Señor. Que si no fuera por estas personitas, ¿qué hubiera sido de la humanidad ya? Porque la justicia de Dios ya hubieran aniquilado la humanidad. Pero bueno, entonces, hay en su gran mayoría en el mundo, la gente no lo recibe a Jesús. Muchos porque ni siquiera creen en Él y no saben quién es Él, y además tienen otras religiones, son paganos porque creen en otros dioses y porque no creen en el Dios verdadero, y la gran mayoría es así. Pero ahí mismo, entre los mismos cristianos, un número muy grande, elevado, no cree en Jesús. Los hermanos protestantes no creen en su presencia real. Y los mismos católicos, la mayoría no saben que Jesucristo no está, o más bien es la Eucaristía. No saben. ¿Cuántas de los, creo que son alrededor de unos 1.200 o 1.300 católicos a nivel mundial? De toda esa gente, ¿cuánta gente recibirá al Señor en comunión? Muy pocos. Son muy pocos, los mismos que van a misa. Ahora, están, no sé si por ser generosos, digamos que unos 200,000 personas. Y eso creo que es mucho, ¿verdad? 200,000 personas. Y de esas 200,000 personas, ¿cuánto lo reciben en gracia? Que hoy en día se le da la comunión a quien sea. Y ya ni siquiera tienen que estar arrepentidos, ni siquiera tienen que confesar. Van como si nada y se les da la comunión a quien sea. Entonces, ¿cuánta gente lo recibe en gracia? Porque ya ni siquiera tienen ese concepto de que para poder recibir al Señor hay que tener un alma limpia,
y que si he pecado seriamente, pues voy y me confieso para poder recibir dignamente al Señor. Mucha gente ni siquiera sabe de eso, ni siquiera sabe, y eso van domingo tras domingo y lo están recibiendo indignamente. Nunca se confiesan. Tantas ofensas. Entonces, después de esto, no solamente cuántas personas lo reciben en gracia, de todas esas personas que quizás se fueron a confesar y no tienen algún pecado mortal, ¿cuántos lo están recibiendo Con amor. realmente con amor? Porque tienen una conciencia completa de que es el Señor y cuando lo reciben, lo están recibiendo por amor. Yo digo, el número se va reduciendo y esos son muy pocos. Entonces, el Señor, el ideal de Jesús siempre fue que hubiese una sola familia, la familia humana, ¿verdad? Una sola iglesia. Porque ¿qué es la iglesia? Es la familia del Señor. Por eso el mandato de Jesús, vayan por el mundo, hagan que todos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todo lo que les he enseñado. Entonces el deseo del Señor siempre fue que toda la humanidad llegase al conocimiento de la verdad, que llegasen a conocer al Dios verdadero, a su Creador, y que todos formaran parte de esa familia, todos fueran bautizados, a fin de que llegara a ser, como dice San Pablo, un solo Dios y Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo bautismo y una sola fe. Entonces, siempre ha sido así. Y como no ha sido así, pues el Señor, ese deseo de que todos lo conozcan, de que todos los amen y de que Él se pueda desahogar en amor en toda su criatura, eso no ha sido una realidad. Se va a llegar porque viene el reino de Dios y es el reino de su divina voluntad y aún lo estamos pidiendo, pero mientras tanto el Señor tiene que verse en aprietos porque Él que se quiere dar a su criatura y no puede. No hay quien lo reciba. Y donde más se desahoga el Señor en amor es en la criatura, pero es en la Eucaristía. Es porque ahí está completo, ahí se da todo su ser. Podemos decir de algún modo como lo hizo en Adán, ¿verdad? ¿Qué hizo en Adán? Sopló en Adán. O sea, pero al soplar en Adán se sopló a sí mismo, se comunicó todo su ser, su vida en Adán, de tal manera que Adán era un tabernáculo viviente perfecto de la Santísima Trinidad. Cuando Jesús se da en la Eucaristía, no está necesariamente soplándose, pero se da en la Eucaristía, donando. pero se está donando todo. Todo se está Completo. dando completamente en la Eucaristía. Porque allí el Señor, cuando Él se da, y sobre todo que hay alguien que lo recibe con amor, ahí es donde se desahoga, se siente satisfecho, se siente feliz. Pero la gran mayoría de gente no lo recibe, y otro número muy grande lo reciben, pero no lo reciben en gracia. Y otro número también muy grande ni siquiera saben lo que reciben o simplemente lo reciben con indiferencia, sin el conocimiento. Y bueno, el Señor tiene que verse en aprietos. Entonces, esto que dice el Señor aquí, le está diciendo a Luisa cómo él se recibió en comunión y de ese modo reparó al Padre por todas esas ingratitudes, por todas esas, digamos, comuniones indignas, por toda esa gloria que no se le dio, esa correspondencia. Dice, yo hice la comunión, me recibí a mí mismo en la voluntad de mi Padre, y con esto no solo reparaba a todos, sino que encontrando en la divina voluntad la inmensidad, la omnividencia de todo y de todos, por eso yo abrazaba a todos, me daba en comunión a todos, y viendo que muchos no habrían tomado parte en el sacramento, y al Padre ofendido porque no querían recibir la vida, yo daba al Padre la satisfacción, la gloria, como si todos hubieran recibido la comunión, dando al Padre por cada uno la satisfacción y la gloria de una vida divina. Ahora entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Que Él, al comulgarse a sí mismo, al hacer esa comunión en su misma voluntad como Dios que es, Él solo, o sea, abrazó todos los tiempos
y se comulgó a sí mismo, pero al comulgarse a sí mismo también, digamos que comulgó todas esas hostias consagradas en esa sola comunión que él hizo. Y al comulgarse a sí mismo, entonces, pues reparó al Padre por todo ese amor que no se le iba a dar, por toda esa gloria que no se le iba a dar, por toda esa, Sacrilegios. sí, reparó sacrilegios, reparó todo y todas comuniones indignas, reparó por todos esos robos de hostias consagradas que han sido usadas para un montón de estupideces, ¿verdad? Porque las cosas que hacen estas personas satánicos, brujos que se roban la Eucaristía son cosas abominables, hacen lo peor que ustedes puedan pensar. Con la Eucaristía ahora es tan fácil, pues se las pone uno en la mano y se la llevan así muy fácil, ¿no? Entonces es muy triste lo que ha venido pasando y más en nuestros tiempos, que yo digo, el Señor ahorita está cansado de tanto sacrilegio, de tanto pecado que se comete al recibirlo en comunión. Pero Jesús, ¿qué hace? Entonces Él se recibe a sí mismo y al recibirse a sí mismo, Él solo en esa comunión repara al Padre por todos esos sacrilegios, por todas esas ofensas y le da al Padre ese amor, esa adoración, esa satisfacción que se le debió de haber dado y que nunca se le dio. Que no le damos. Y que no le damos todavía también, Fíjese, ¿verdad? Padre, yo antes de conocer los escritos de Luisa, antes de conocer estas verdades, yo me preguntaba si Jesús está vivo en la Eucaristía y cómo lo maltratamos, lo recibimos en sacrilegios, en faltas de amor, todo digo, ¿cómo es que Dios permite eso y no se acaba el mundo? La justicia no se descarga. O sea, no me cabía en la cabeza cómo permitía esas cosas y no hubiera consecuencias graves, que siguiéramos viviendo. Pues aquí está la respuesta. Porque el Señor pues lo reparó y pues bueno, por eso digo que si no se ha soltado la justicia, bueno, que yo digo pronto se viene, la justicia del Padre. Dios Padre no se va a quedar sin hacer nada, sin corregir al mundo. Eso es una realidad. Y bueno, ahora esto que ha hecho Jesús, el Señor le está diciendo a Luis, hazlo tú también. Ajá, sí. O sea, te está diciendo a ti, Nos me está está diciendo a mí, le está diciendo a a mí. Lupita, nos está diciendo a todos, lo que yo hice, hazlo también tú. Y nos lo dice a través de Luisa, diciéndoselo a Luisa. También le dice, tú recibe la comunión en mi voluntad, repite lo que hice yo. Y así no solo repararás todo, sino que me darás a mí mismo a todos como yo quería darme a todos. Y me darás la gloria como si todos hubieran recibido la comunión. O sea, tú solo, yo solo, Lupita sola, podemos darle esa reparación al Señor y todo ese amor y esa gloria que todos los demás no se lo dieron. Y eso, claro, siempre y cuando hagamos lo mismo que hizo Jesús y lo hagamos en su misma voluntad. Mi corazón se siente enternecido cuando ve que la criatura, no pudiendo darme nada de ella que sea digno de mí, toma mis cosas, las hace suyas, imita como las hice yo, y para agradarme me las da. Y yo en mi complacencia le voy repitiendo, bravo, hija mía, has hecho precisamente lo que hice yo. Uf. Te está invitando el Señor, me está invitando a hacer lo que Él mismo hizo y para eso Él me da de lo suyo. ¿Qué es lo que Él me da de lo suyo? Su misma voluntad para poder hacer lo que Él hizo y hacerlo a esa misma altura. Entonces, una oración que pudiese uno hacer, por así decir, ¿verdad? Uno pudiera decir, Señor Jesús, en tu divina voluntad y con tu mismo amor, ya tenemos la Eucaristía dentro de nosotros, tenemos a Jesús, le recibimos en comunión. En tu divina voluntad, Jesús, y con tu mismo amor, te amo, te alabo, te adoro, te bendigo, te abrazo, por mí y por todos, Señor. Y te reparo, Señor. Y para repararte mejor, tomo tu misma comunión. Todas las comuniones de nuestra querida mamá, todas las comuniones de Luisa,
Todas las comuniones que se han hecho, se están haciendo y se harán en tu divina voluntad. Todas las comuniones santas y dignas que hicieron todos tus santos y todas tus almas amantes a través de la historia de tu iglesia. Todo lo tomo, Señor, en tu voluntad y todo lo ofrezco. Y al ofrecerte estas santas comuniones en tu voluntad, Señor, te reparo por todos los pecados cometidos contra tu presencia real en la Eucaristía, todos los sacrilegios, todas las comuniones que se han recibido sin amor, sin conocimiento, por rutina. Oh, Señor, te reparo por todo y en tu voluntad te doy el amor y en la gloria que no te dieron todos, te la doy. Te la doy yo en este momento y en tu voluntad, Jesús, te amo, te adoro, te alabo, te bendigo. Entonces, ya estoy ofreciendo de lo suyo, ¿verdad? Tomé esa comunión de Jesús, tomé las de la Virgen, tomé las de Luisa y empiezo, agarro todo, ¿verdad? O sea, es que esa es lo grande, la voluntad divina que se nos debe de quedar aquí en la cabecita y llegar al corazón. La voluntad divina envuelve todo, abraza todo, se extiende a todo, todos los tiempos, pasado, presente y futuro, se eleva al cielo, a todo el universo, la tierra, el purgatorio, en todo. Es donde está la voluntad de Dios, hasta allá abarcamos. O sea, porque es la misma voluntad de Dios la que lo hace. Y además, pues como le dice Jesús a Luisa, toda su vida la depositó en la divina voluntad. O sea, toda la vida de Jesús está depositada, quedó en acto en la divina voluntad. Y la vida de la Virgen también. La vida de la y la vida de Luisa. Y la de Luisa, o sea, ya como también, actos divinos. Y también si nosotros hacemos actos en la voluntad de Dios, también quedan así. Quedan en ese. Porque los actos hechos en la voluntad de Dios son inmensos, infinitos y son eternos. Ahí está todo. Pues sí. Y bueno, ahorita el Padre ya nos hizo esa oración y aunque no sepamos repetirla, igual basta con la intención, que lo que Jesús ve. Por eso a veces con decir Jesús, también me uno a tus intenciones, a tus reparaciones, a tus actos de amor que tú tuviste cuando te comulgaste a ti mismo. O sea, ahí abarcas todo y lo que el Señor les inspire, todo el Señor lo recibe. Yo creo también, conforme va uno creciendo en el conocimiento de la divina voluntad, el Señor nos va a ir enseñando a orar. Nos va iluminando. Nos va iluminando. Y sí, en algunos momentos quizás se sentirá uno que como que a lo mejor dice algunos disparates. Así se sentía Luisa, que en momentos dice, pero a ver, ¿de qué se trata? ¿Será que estoy diciendo nada más tonterías, disparates? A ver. Y no, realmente el Señor era el que le estaba enseñando a orar. Y el Señor le afirmaba lo que le había inspirado y para que siguiera haciendo. Y Padre, el siguiente párrafo, pues es también muy importante de la verdad que leyó. Bueno, sí, hablando 3, de eso de las reparaciones, ¿verdad? No, es en ese mismo el que estábamos leyendo. ¿Oh, sí? Pero el párrafo 3. Sí. Vamos a continuar. Bueno, creo que ya con esto nos vamos a quedar. Luego agregó, bueno, después, una cosa que me encanta aquí, que hasta me da alegría y pues hasta un poco de risa, digo, porque el Señor termina diciéndole a Luisa, bravo hija mía, has hecho precisamente lo que hacía yo. O sea, cuando ya uno aprendió a orar de ese modo, a obrar de ese modo, el Señor se alegra tanto y dice, bravo, como que me imagino al Señor, bravo, 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 lo pudiste hacer, lo sabes hacer, has aprendido bien. Y se alegra el Señor, ¿verdad? Porque alguien está ofreciendo reparaciones divinas, amor divino y así con todo lo demás. Luego agregó, los actos en mi voluntad son los actos más simples. Y porque son simples, se comunican a todos. La luz del sol, porque es simple, es luz de todo ojo. Pero el sol es uno. Un acto solo en mi voluntad, como luz simplísima, se difunde en cada corazón, en cada obra, en todos. Pero el acto es uno. Mi mismo ser, porque es simplísimo,
es un acto solo, pero un acto que contiene todo. No tiene pies, pero es el paso de todos. No tiene ojos, pero es ojo y luz de todos. Da vida a todo, pero sin esfuerzo, sin cansancio, pero da el acto de obrar a todos. Entonces, el alma en mi voluntad se simplifica y junto conmigo se multiplica en todos. Hace bien a todos. Oh, si todos comprendieran el valor inmenso de los actos, aun los más pequeños actos hechos en mi voluntad, ningún acto dejarían escapar. Así como el sol, usa el Señor la imagen del sol que se extiende a todas las criaturas, bueno, a nosotros aquí en el planeta Tierra, nos beneficiamos todos del sol. Su luz es un acto solo, ¿verdad? Que envuelve, que abraza a todos, pero esa luz, ese calor, ese acto del sol, que es uno solo, beneficia a todos en distintos modos. A unos pues nos da la luz para poder trabajar, para poder obrar durante el día, nos da el calor para no congelarnos, para poder funcionar también, tener vida. A las plantas les da la vida, a todos nos beneficiamos del sol. Los árboles, las plantas, todo. Si hay agua también que se vaporiza, es por el acto solo del sol, por ese acto se vaporiza, se forman las nubes y después nos viene ya en lluvia, ¿verdad? Y toda la tierra se empapa de esa agua y se fecunda la tierra con las semillas y germinan y salen las plantas y salen las flores, bueno, y así con todo, ¿verdad? Todo, y es un solo acto. O sea que tiene beneficio para todo. Entonces nos está diciendo el Señor, un acto, solo un acto, hecho en su voluntad. O sea, es un acto solo, pero que tiene, que beneficia a todos, a todos. Entonces, no solamente, yo por ejemplo, puedo poner a rezar por un hermano y me enfoco en la oración en ese hermano, pero la oración hecha en la voluntad de Dios no se va a quedar en lo pequeño nada más. Mi oración hecha en la voluntad de Dios es para mi hermano, pero para todos mis hermanos, los seres humanos en el mundo, porque para todos hay ese rocío benéfico que les va a dar de algún modo alguna bendición, algo, vida divina o algo que les va a dar de Dios. Porque son las mismas oraciones, los sufrimientos, la vida de Jesús. La vida de Jesús. En usted y en todos obrando. Obrando. Y por eso, qué vida con propósito es vivir así, Padre. Saber que, como dice la palabra de Dios, todo es para bien de los que aman a Dios. Normalmente, en una vida cotidiana con tantas contradicciones, sentimos que no tenemos nada, que no estamos haciendo nada. Una ama de casa cuidando sus hijos, un señor trabajando, y que no hacemos cosas grandes para Dios. Pero ahora, en la divina voluntad, cualquier acto, aunque sea más pequeño, fundido en la divina voluntad, invitando a Jesús, se vuelve un acto extraordinario. Bueno, bueno, una cosa que es clave en todo esto siempre, primero es la intención, lo queremos hacer. Y después ya que está la intención, porque lo queremos hacer, lo hacemos, pero lo hacemos también con la palabra. Me fundo, Señor, en tu voluntad. Hay que irnos familiarizando con este modo de orar. Me fundo en tu voluntad. Puede uno decir me fundo, me uno a tu voluntad, o así, pero bueno, siempre invitando a la divina voluntad a que lo haga en nosotros. Tenemos la intención, entonces pedimos esa gracia, ven divina voluntad, hacer en mí lo que voy a hacer. Y entonces ya se invitó y entonces el Señor hace las cosas. Eso es lo que nos enseña. Y empezamos al principio, pues vamos lo más probable es vamos a meter la pata porque no vamos a saber hacerlo muy bien.
Pero poco a poco va a ir uno creciendo en esto y recordar lo que el Señor un día le dijo a Jeremías, al profeta, cuando era muy joven. Jeremías, cuando tú intentaste hablarme, yo ya te había escuchado. O sea, hasta los intentos, el Señor ve la intención del Ujú. corazón. Y sobre todo que ahora todo nuestro obrar tenemos una finalidad. Yo voy a trabajar para mis hijos. Yo voy a cocinar para mi familia. Es un acto bueno, pero ahora vamos a ponerle la finalidad es hacerlo en la divina voluntad. La finalidad sea darle vida en la divina voluntad en todos mis actos, pequeños, grandes, respiros, palabras, que esa sea la finalidad principal para la gloria de Dios, ¿verdad? Ujú. Pues sí, Padre, pues creo que hemos llegado al fin de este programa programa. por hoy y pues nos vamos a seguir viendo y para la siguiente semana aquí vamos a estar nuevamente, primero Dios. Así es que pues bueno, vamos a agradecerle al Señor porque nos ha permitido nuevamente estar aquí y solamente pues ahorita les doy mi bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Ah.